Bendito sea a nuestro Creador, que hoy estamos recibiendo una lluvia en bendición, y ya que estamos bajo esta lluvia que el Eterno nos da todos los días para tener la tierra en bendición de plantas y de nuestros alimentos que cosechamos todos los días sobre la tierra, y nos ha dado un día de luz sobre la tierra. Bendito sea a nuestro Creador. En este momento, ya que no tenemos trabajo, podemos ocuparnos en cuanto a las Escrituras. Vamos a leer una escritura del libro de Mateo. Es 16, 18, según Reina Valera, Cipriano de Valera. Es la Biblia más famosa de todo el continente del mundo. Usted va en una tienda, usted va a una librería, una venta de libros, siempre la Reina Valera se vende millones tras millones en todo el mundo. Así que toda persona, toda familia en su casa tiene una Biblia Reina Valera, una escritura Reina Valera. Y con esa misma escritura vamos a leer Mateo 16, 18. Mateo 16, 18 lo vamos a leer como está escrita en Reina Valera. Nosotros no conocimos a esas personas que escribieron, pero leemos esa escritura porque es la lengua de nuestra vocación, que aquellos hombres también nos dieron esta vocación. Yo soy tacaneco, de origen de Tacaná, y guatemalteco, centroamericano. A nosotros, la mayoría de nuestro pueblo, somos de la sierra, de la provincia. No fuimos a un colegio como ahora lo tiene nuestras familias. Como Guatemala ha superado un 60% en tecnología, en vocación, en escuelas, en financiamiento banquero, todo ha tenido una bendición. La única herencia de nuestro pueblo que nosotros traemos es la vocación castellana al español, que nuestros padres españoles, como lo fuera Miguel García Granado, como general Justiniano Barrios, como el general Ubico, como hoy miramos una Guatemala con su lengua castellana al español. Y yo, como origen tacaneco, guatemalteco, traemos sangre de Guatemala, de los que nuestros antepasados vinieron de España. Por la guerra viajaron y navegaron de un continente a otro continente. Y le damos las gracias a estos hombres que nos dejaron una vocación lingüística, humilde, castellano al español. Por eso que Reina Valera es castellano al español. De esa manera podemos hablar, y es la herencia de nuestro pueblo.
que podemos hablar el español, aunque no fuimos a una universidad, aunque no tenemos título, pero como campesino tenemos la Sagrada Escritura para que nuestro lenguaje se afine y se sigue en pie. Por eso es que voy a leer esta escritura, castellano-español, según nuestra lengua. Y vamos a leer esta escritura, Mateo 16, 18. Nos enseña la escritura: yo te digo que tú eres Pedro. Sobre esta piedra voy a construir mi iglesia. De mi parte, voy a proseguir un concepto o un comentario, respetando las instituciones y las religiones del mundo, pero también un concepto basado en la Escritura, también se le respeta. Y no hago cargo a nadie con las palabras que puedo hablar, si la responsabilidad de estas palabras sean sobre de mí. No ajusto responsabilidad sobre nadie, porque respetamos las instituciones. Cualquier palabra queda bajo mi responsabilidad. Solamente doy un concepto y una razón de comentarios, solamente, sobre esta palabra escrita por un hombre llamado Mateo. Mateo era un discípulo, seguidor de uno como se conoce, maestro, Rob o Rubí o maestro. Bajo esa idea de concepto discípulo, Mateo era un seguidor y un creyente de un maestro en vida humana en esta tierra. Y este hombre sabio, entendido, fuerte, rey, como el mismo Mateo le escribe, hijo de David, hijo de Abraham, hijo de José, hijo de Miriam. Esta persona, Mateo, creyó. Hay algunas veces, Mateo dice, hemos encontrado, en su escrito así dice, hemos encontrado al que escribieron los antiguos, que el Mesías vendría a redimirnos. Y eso está registrado en los libros de Mateo. Entonces Mateo era un creyente en nuestro Maestro bendito. Y como creyente creía en la escritura de aquella voz audible, que aquella fuerza que salía de su boca. Mateo creyó claramente que este es el Mesías Redentor. Entonces allí encontramos que nuestro maestro accede un derecho a estos hombres, porque lo creían y lo decían. Y en este momento el texto le dice a Pedro, tú eres Simón Kefas, Pedro, y sobre esta roca voy a edificar mi iglesia.
aquí hay dos palabras, pero la palabra universal que está en todo el mundo es la iglesia. Y la iglesia en el lenguaje de Reina Valera, como está escrita, es en su hecho real en este tiempo. La palabra iglesia es una palabra común en el mundo. Una palabra llevado a cabo por todos los estudiantes de la Escritura. Si vamos para allá, está una iglesia con otro nombre. Si vamos para el norte, está otra iglesia con otro nombre. Y si vamos para el sur, vamos de un continente o hablemos hasta Rusia, allá hay una iglesia, pero con otro nombre. Si vamos a Europa, España, en el Medio Oriente, allá hay otra iglesia. Incluso en el Medio Oriente, allá está una iglesia con otro nombre. Entonces, es allí donde la iglesia, esa palabra iglesia, se le denombra a todo congregación en el mundo. Y siempre el título o el nombre, siempre usan la iglesia. Como ya dije, solamente es un comentario. Se respeta las instituciones y los derechos de cada persona, de cada grupo. El sistema aquí es, según nuestro castellano, que la iglesia, a veces los estudiosos siempre han enseñado que la iglesia, sus raíces, su origen es de una palabra hebrea. Pero yo voy a decir claro que la raíz de la iglesia, que la raíz de la palabra iglesia no es hebrea. Acordémonos de la conquista de Alejandro Magno. Recordemos del Imperio griego que dominó sobre los 4 cantones de la tierra y fue el hombre más fuerte en su escuela lingüística. Entonces, la palabra iglesia no tiene que ver nada con un origen hebreo, sino la palabra iglesia en sí, la palabra iglesia es un origen griego de las escuelas de Alejandro Magno. Cuando Alejandro Magno mandó a llevar cautivo a los israelitas, o como se le llama a los judíos, mandó que todos los judíos tenieran su libertad bajo el imperio de Alejandro Magno, pero los judíos o los israelitas o de las tribus tendrían que someterse bajo las leyes de Alejandro Magno. Por eso no es de extrañar que la palabra iglesia se encuentra en la Escritura, viene de esa vocación de las grandes escuelas alejandrías en todo el mundo, en toda Europa. La vocación iglesia no es hebrea, es de una escuela griega más grande de toda la historia de la humanidad. Por eso que si vamos en cualquier parte de una nación más lejos de la tierra, como Rusia, como Irán, como España, como Europa misma, Inglaterra, México, vamos en cualquier parte del mundo, usted ahí va a encontrar una escritura, una Biblia Reina Valera con la palabra iglesia. Pero la palabra iglesia no es un origen hebreo,
es un origen de las grandes escuelas griegas, empezando con Alejandro Magno. Mandó a todos los judíos que hablaran la lengua griega, sin impedir, sin rechazar la idioma hebrea que ellos llevaban, sino solamente ellos tenían que aplicar una mezcla. Por eso que se usa la palabra helenista. La palabra helenista es que un judío sigue hablando judío, pero que también habla griego. Por eso muchas personas dicen, yo soy judío, traigo mis papeles de Israel, nací en España, pero en verdad yo soy de una iglesia. Así que yo, como la iglesia, demando que todas las personas debemos ir a un servicio en el primer día de la semana, porque así comenzó la iglesia. Entonces, estas personas estudiosas de la escritura se basa en un sentido helenista. Quiere decir que están siguiendo una vocación griega de las escuelas más grandes del mundo, de Alejandro Magno. O sea, el idioma que gobierna el universo y la tierra se basa en un sistema griego al español y del español al castellano. Entonces, lo que puedo comentar aquí, que la iglesia no es un origen hebreo, no es un origen abrámico, no es el lenguaje que habló Abraham, no es el lenguaje que habló Mateo. Mateo respetaba a los griegos, no insultaba a ningún griego, no contradecía a ningún idioma, los respetó, pero no lo habló, porque Mateo era un hebreo. Y es más, era seguidor de un rey, que es nuestro maestro, que se conoce como hijo de David, como hijo de Abraham, como el Mateo lo escriba, y se conoce también como hijo de José. Dijeron los fariseos que gobernaban a Israel, dijeron, no sabemos de dónde va a venir el Mesías, y este que dice que es Mesías, no sabemos, no conocemos que su papá es José y que su mamá es María, como dice Reina Valera. Así dice la escritura. Que no conocemos este que se está declarando Mesías, que no conocemos su mamá María y su papá José. ¿Cómo es que va a ser el Mesías? ¿O cómo es que va a ser más grande que nosotros? Entonces, Mateo, como creyente en su maestro, en su creador, en su redentor, entonces Mateo hablaba hebreo. Y nuestro maestro, como hijo de David, hablaba hebreo. Entonces no podía hablar otro idioma. Y no necesitaban hablar otro idioma, porque la nación hebrea es una nación, un pueblo hebreo. No se puede cambiar el idioma. El problema aquí, cuando viene nuestro maestro, ya el imperio romano ya había invadido Jerusalén, y nuestro maestro nació bajo un imperio romano. La tierra de Israel que se conoce en Mateo había sido invadido por los romanos. Poncio Pilato, Herodes, los rabinos tenían un gobierno legalmente en Jerusalén.
Y esa es la parte donde había, los romanos no hablaban hebreo, eran helenistas, hablaban hebreo o hablaban griego, hablaban las dos cosas. Pero la palabra iglesia no es de un origen hebreo, es de un origen griego. Entonces, para decir más claro, como el que conocemos Pablo, como el que conocemos Mateo, como el que conocemos Juan, como el que conocemos Lucas, ellos nunca escribieron la palabra iglesia, nunca fundaron una iglesia, nunca. Ellos no conocen una iglesia. Y entonces, ¿cómo encontramos que en nuestra lengua castellana, al español, encontramos la palabra iglesia? Pues es fácil responder que los escritores de las escrituras de nuestro tiempo, los estudiosos de la escritura, hicieron una copia y entonces añadieron la palabra iglesia. Es un añadido, si lo vemos así, o en otras palabras, es una copia de esta escritura y el nombre de un pueblo fue puesto como iglesia. Entonces aquí hay una confusión que ¿cómo es que vino la palabra iglesia? Pues es fácil, la copia. ¿Por qué? Porque los que copiaron la escritura eran griegos, eran helenistas, y lo copiaron de una manera griega porque no entendían el hebreo. Como no entendieron el idioma de Mateo, entonces posiblemente que esta palabra iglesia era llevado a cabo en el concilio de Alejandro Magno. Esta palabra iglesia era respetada en el concilio romano. Esta palabra iglesia era reconocido como las personas importantes de las leyes herodianas. Entonces las personas que no eran legalmente judíos, si lo usamos así, hebreos, ellos entendían que iban a una iglesia, o sea, a una reunión, porque esa iglesia es un sistema de personas de reunirse en un concilio romano, o en un concilio herodiano, o en un concilio de la Alejandría o de Alejandro, esa lengua superada griega. Cuando ellos van a tener una reunión o una junta de hombres para llevar a cabo su gobierno estatal y general en el estado Medio Oriente en aquel entonces, porque ellos gobernaban, entonces usaban la palabra iglesia. Entonces, como aquí, cuando los gentiles, porque no es en el Medio Oriente, o sea, en el Medio Oriente se podía hablar la iglesia, pero en el sentido romano, en el sentido de Alejandría, en el sentido gentil. Por decir, la iglesia es una vocación española al castellano del sentido común gentil, que no tiene que ver nada con el pueblo del Eterno. Entonces, el pueblo del Eterno no es una iglesia. El pueblo del Eterno, donde Pablo caminó y vivió, no es una iglesia. Incluso la iglesia de hoy, en todo el mundo, es gobernada por pastor. Como usted va a encontrar en Reina Valera, va a encontrar la palabra pastor. Entonces, esa palabra pastor, por eso que los hombres de hoy, pues, aquí hay una iglesia, hay un pastor, aquí hay otra iglesia, otro pastor, aquí hay otra iglesia, hay otro pastor, aquí hay otra iglesia. O sea, todo el mundo está lleno de iglesia y todo el mundo tiene su iglesia y todo el mundo tiene su pastor. Pero realmente Pedro era un pastor. Pedro no fue pastor. Ningún discípulo de nuestro Dios fue pastor, porque esa palabra pastor
es una copia de la realidad. Yo no puedo tener un pastor como estudiante de la Escritura. No puedo tener un pastor. Porque ese pastor no es terrenal. Ese pastor no es un ser humano. El pastor que dice la Escritura, que dice Juan, dice: yo soy el buen pastor que da su vida por las ovejas. Y el pastor no vino para que los sirven, sino el pastor vino para servir a ustedes. Esa es la mera palabra original. Entonces, cuando decimos que yo tengo un pastor, y ese pastor espiritual no está en la tierra, está en el universo, como dice la Escritura. El trono de nuestro Creador está arriba, en los cielos, y es el que dio su vida sobre el madero. Por eso digo, yo pongo mi vida, ¿por qué nuestro maestro es un pastor en vida real, en vida espiritual? ¿Por qué? Porque dio su vida sobre un madero y murió allí como el cordero, único cordero, porque es único. Entonces, ese es el pastor. Pero cuando la iglesia, pues decímoslo así, en el mundo gentil, el movimiento de la iglesia cambia el lenguaje y pone un pastor, entonces se sale del verdadero sentido, porque nosotros no podemos ser guiados realmente por un ser humano, ni tampoco puede tomar el nombre pastor, porque entonces estaría profanando el nombre del Eterno, porque solo Él tiene la máxima autoridad, no un pastor. Muy bien. Entonces el sentido aquí es la iglesia. ¿Por qué estamos llevando a cabo esa palabra iglesia o la palabra pastor? Porque la iglesia en el mundo, como Rusia, como Centroamérica, como en el Medio Oriente, como en toda Europa, España, la iglesia tiene un pastor. Y aparte de un pastor, tiene un sueldo. En mi país mío, natal, en mi tierra donde yo vengo, un pastor centroamericano, un pastor bautista, un pastor como lo que se llama, gana 3,000 quetzales al mes. Aquí en este país donde yo estoy, se paga en dólares, $3,500 mensual a un pastor. Porque no trabaja, no puede trabajar, tiene que ganar un sueldo. Entonces se incluye el sueldo a un pastor. Y la iglesia, que se llama iglesia, tiene que pagar ese impuesto legal. Entonces, cuando tiene un pastor aquel grupo, cuando se paga un precio por enseñar la escritura, estas personas pudiera tener más una constitución humana, un mandamiento de hombre, una idea humana que no tiene una autorización de las escrituras, que la escritura misma no le da derecho. Entonces nosotros, todos los estudiosos del mundo, si queremos ser pueblo, porque la palabra correcta es pueblo, un pueblo que salió desde el monte Sinaí, y es el pueblo que va a atravesar todo el periodo milenial aquí en la tierra. No sabemos si va a estar aquí 1,000 años, 2,000 años, 5,000 años, 7,000 años más. No sabemos cuánto tiempo. Pero todo ese periodo siempre es un nombre pueblo del hebreo. En su término castellano es congregación. Y esa congregación, el pueblo que salió en el monte Sinaí,
que no tiene que ver nada con la iglesia fundada por los gentiles, fundada por Alejandro Magno, porque esa es la vocación que Alejandro, iglesia era un concilio de Alejandro Magno, iglesia era un concilio romano de Roma en el Medio Oriente, en Jerusalén, por Herodes, un concilio helenista, que la iglesia es, por decir, vamos a tener un concilio, una reunión, o es una iglesia. Entonces, cuando el mundo gentil empieza con su estado cristiano, añade el texto y pone iglesia, pero legalmente en el castellano hebreo, pueblo que salió en el monte Sinaí, también se incluía el día, porque la iglesia su día es con el primer día de la semana, sí, con el primer día de la semana, empieza con su primer día de la semana. Entonces se basa que hay un cambio, se usa mucho la palabra domingo, hoy es domingo, vamos a ir al culto, vamos a ir al servicio, vamos a empezar a ponerse como Reina Valera mismo lo escribe. ¿Por qué? Porque la copia del helenismo, la copia del gentil, de su origen, por eso queremos decir aquí claro, que la palabra iglesia es una escuela gentil, es una escuela romana, es una escuela helenista que no es hebrea. Que no es hebrea. Porque congregación en el hebreo no es una iglesia. No es. Porque la congregación que Mateo está escribiendo aquí se descansaba un día de reposo, un día séptimo. Como lo dice el mismo hebreo. Por tanto queda un reposo para, siguiendo Reina Valera, para el pueblo del Señor. Escucha bien, dice la carta de Pablo a los hebreos. Cuando dice a los hebreos, era a las 12 tribus, porque Pablo le mandó carta a las 12 tribus. Mandó una carta aquí, lo mandaba carta, entonces dice, tenemos un libro testigo que Pablo hablaba hebreo, y Pablo, como un gran hebreo, le dice esta carta a los hebreos, a los hijos de Jacob, a los hijos de Abraham, a los hijos de Isaac, que es un pueblo escogido de donde vendría el Redentor, como dice Reina Valera, el Salvador del mundo. Y vendrá un Salvador, un Redentor, y nos va a redimir. Como Isaías profetiza, el Redentor irá como oveja y será entregado en manos de pecadores, de los hombres inicuos, y morirá y va a la muerte. Y dice nuestro Maestro, como dijo Isaías, como dijeron los profetas, necesariamente que cumplamos las Escrituras. Yo iré a la muerte, voy a morir por ustedes. Yo soy el buen pastor que doy mi vida por vosotros. Iré a la muerte, pero al tercer día yo saldré de la tumba y volveré a donde yo vengo. Entonces, el sistema de la iglesia es un sistema gentil, una vocación gentil. Y eso no es hebrea, que quede claro. Y la piedra que habla las escrituras, porque siempre hay un caos mundial. Hay un caos mundial que ¿quién es la piedra? Pues la piedra es la palabra. Si usted guarda el día de reposo, si usted guarda las convocaciones del Eterno, mira, hay un texto en Éxodo, para que no vamos a usar argumentos, estamos hablando Reina Valera, no estamos hablando de otro libro, no estamos, mire, es que acá, es que, mire, no, mejor hablemos con nuestro idioma castellano, el español,
Y vamos a leer el Éxodo 21. Dice, lo vamos a leer tal como está aquí, para que no vamos a decir que, bueno, no, hablemos tal como está aquí, con confianza, porque ese es nuestro idioma. Muy bien. Dios habló y dijo a todas estas palabras: yo soy el Señor, que te saqué de Egipto, de donde eres esclavo. No te hagas dioses aparte de mí. No tengas ningún ídolo de figura de lo que hay arriba en el cielo, de lo que hay abajo en la tierra, ni de lo que hay en el mar debajo de la tierra. No te inclines delante de ellos, ni les rindes culto, porque yo soy el Señor. Celoso, castiga la maldad de los padres que me odian en sus hijos, nietos, bisnietos, pero que trato con amor por 1000 generaciones a los que me aman y cumplen mis mandamientos. No hagas mal uso de este nombre, pues él no dejará sin castigar al uso su nombre. Ahora dice el 8, oiga bien, acuérdate el día de reposo para consagrarlo al Señor. Trabaja el hombre 6 días y haz estos todo lo que tengas que hacer. Verso 10. Pero el séptimo día es reposo consagrado. No hagas ningún trabajo ese día. Tú quieres ser pueblo del Señor. Tú quieres ser pueblo del Eterno. Como dice en la carta a los Hebreos, somos pueblo escogido. Tienes que guardar un día de reposo que tú no lo puedes trabajar. No puedes ir a trabajar ese día. No puedes lavar piso. No puedes ir a abrir tu tienda. No puedes mandar a tu trabajador a trabajar. Eso es lo que habló y enseñó nuestro maestro. Es el pueblo, esa es la congregación. Es la congregación vamos a ver otro texto. Vamos a Reina Valera. Para que no vamos a decir aquí argumentos, no es que el séptimo día no aparece, es que ya se acabó, no existe. Bueno, empieza el gentil, el estudioso de las naciones, empieza a poner un argumento. No, mejor vamos a leer la escritura con nuestra vocación. Tampoco yo no estoy hablando en el hebreo, estoy hablando en castellano, español. Sí, castellano, español. Para que no le estamos aprendiendo tampoco. Solamente estamos dando un comentario. Como ya le dije, yo me hago responsable de mí, lo que estoy hablando. Si una persona se viene en contra de mí y me desprecia o algo quiere hacer, yo aquí estoy. No me puedo correr, no me puedo espantar, no me puedo ir huyendo. Lo tengo que enfrentar yo solo. Y usted es bienvenido a hacer una pregunta, es bienvenido a hacer una investigación, sin pleito, sin rechazo, porque no es nuestro sentir de nosotros rechazar. Nosotros no podemos rechazar a nadie. Solamente podemos poner un comentario, un concepto de nuestra creencia que Mateo escribió el libro de Mateo. Y Mateo era un hebreo y no lo podía poner en griego. Pues yo soy la iglesia, le voy a poner una Biblia Mateo en español.
es que yo soy de Alejandro Magno, soy helenista, le voy a poner aquí la iglesia, pues no ven, no pasa nada. No, no, él dice, nuestro maestro es hijo de Abraham, nuestro redentor es hijo de David, como está escrito en el libro de los profetas. Ese hijo de José es el redentor. Y yo soy testigo, yo soy Mateo, escribo este testamento de Mateo en su lengua hebrea, su vocación hebrea, que no tiene que ver nada con ningún pastor del mundo, que no tiene que ver nada con ninguna iglesia, porque la iglesia nació adentro de los gentiles y como no entendieron la copia, empezaron a reunirse el primer día de la semana. Pero vamos a leer una escritura en Lucas, como el mismo doctor Lucas, como el mismo doctor lo va a enseñar, para que nosotros no vamos a usar argumentos de nuestras ideas humanas, sino las que están escritas en la escritura de Reina Valera, que germina en los 4 cantones del universo de la tierra. Si usted quiere ser pueblo del Eterno, usted está llamado a ser, sin ninguna obligación humana, sino con la responsabilidad del sacrificio que hizo el Eterno en el madero, en un madero, sobre el madero, murió y derramó su sangre bendita para el perdón de nuestros pecados, tanto a judíos y a gentiles. Dice la Escritura, en el Lucas 22:1, y vamos a leer el 7. Estaba ya cerca la preparación que se conforme a la Pascua. Dice, estaba ya cerca la fiesta en que se come la Pascua, según Reina Valera. Versículo 7, el verso 7, número 7, Lucas 22:7. Llegó el día de la fiesta en que se comía el pan sin levadura, cuando se sacrificaba el cordero de Pascua. Envió a Pedro y a Juan diciendo, vayan y preparemos la cena de la Pascua. Ellos le preguntaron, ¿dónde quieres que la preparemos? Le contestó, cuando entren ustedes en la ciudad, encontrarán un hombre que lleva un cántaro de agua. Síganlo hasta la casa donde entren, y digan al dueño de la casa, nuestro maestro pregunta de un cuarto, ¿dónde voy a comer con mis discípulos esta Pascua? Señores amigos de todo el mundo, pueblo de Israel, pueblo gentil y las naciones, como dice Pablo en su carta, no hay judío ni griego. No hay judío ni griego. Todas las naciones tienen derecho de leer las Sagradas Escrituras y creer estas palabras que son vida eterna. Dice nuestro Maestro, yo soy el pan de vida, que he descendido de los cielos, y el que cree en mí tiene vida eterna. Si usted cree que el día de reposo es verdad, si usted cree que Mateo escribió su libro hebreo
Si usted cree que Pablo escribió la carta a los hebreos en hebreo y dice, por tanto queda un día de reposo para el pueblo, según el mandamiento de Éxodo, usted verdaderamente es un creyente. Y si no, se respetan las instituciones humanas, que nosotros no somos jueces para juzgar a ninguna religión o iglesia alguna en el mundo. Pero el pueblo del Señor, el verdadero pueblo del Eterno, guarda días de reposo desde que salió en el monte Sinaí y hasta este día, y los días y miles de años, que no sabemos cuántos miles de años queda, el día de reposo estará en pie. Lo que vino a hacer nuestro Maestro con su muerte en el madero es que el día de reposo se siguiese en pie, como dice Hebreo. Lo voy a decir varias veces y otra vez. Por tanto, queda un día de reposo para el pueblo del Señor. Queda es presente. Los estudiosos dicen, es que el día de reposo murió en el madero. Es que el Nuevo Testamento cambió las cosas y vamos con el domingo, primer día de la semana. Respetamos las instituciones religiosas, respetamos el movimiento de Israel y de todo el mundo, pero el día de reposo seguirá en pie hasta el fin de nuestros días. Cuando nuestro Maestro estará con su pueblo, Él dijo antes de su muerte, yo he estado felizmente de todo mi neshama, de todo mi gozo, de mi ser, de celebrar esta Pascua esta noche antes de mi muerte. Ya no voy a beber más de esta copa hasta que yo o ustedes estén en mi reino. Cuando yo estoy en el reino de nuevo con vosotros, cuando ustedes están conmigo, yo voy a volver a celebrar esta copa. Entonces, el sistema aquí que vamos a celebrar, el día de reposo, como Él lo vivió, como Él lo dejó, escritas en el Éxodo, como están escritas en Hebreos. ¿Por qué estoy diciendo Hebreos? Sí, porque la mayoría de escritores, la mayoría de estudiosos siempre salen. Queremos un texto en Mateo, queremos un texto allá en Lucas, queremos un texto, queremos aquí un mandamiento que hay que guardar el día de reposo. Bueno, ahí está el mandamiento dado a los hebreos, Queda un día de reposo y el que quiere entrar y el que puede entrar, entra. Queda presente. No es futuro. El problema aquí es que hay un futuro. No, estamos presentes. Y cuando viene, como dice la Escritura, cuando tú estás conmigo en ese reino, cuando tú ya estás, tú y yo, mi pueblo, yo voy a celebrar otra vez esta copa. Voy a estar con ustedes. Voy a celebrar el día de reposo. Y el primer día de la semana vamos a trabajar, porque la Escritura nos puede cambiar. No se puede. Otra cosa que Israel abandonó el día de reposo. Otra cosa que Israel abandonó las convocaciones. Otra cosa que Israel llevó su movimiento a la idolatría. Ese es Israel. Pero la Escritura siguió en pie.
No hay que confundir aquí a Israel, porque si Israel es cagada que aquí, no. Es cierto que Israel sigue cometiendo idolatría hasta el día de hoy. Si usted va en Israel, si usted se siente en Israel, si yo soy un humilde y llego con el presidente, con los gobernantes, Netanyahu, con los príncipes de Israel, primero no me van a recibir. Sí. Si usted me está escuchando, usted no me va a recibir. Sí. Y aunque yo como guatemalteco soy fundador del Estado de Israel, mi presidente, mi gobernante, en un concilio de la ONU, en un concilio mundial, nosotros no sabemos ser armas, no sabemos ser un avión, no sabemos ser un tanque, no sabemos nada. Mi país es un país más económico en el mundo científico. Allá no se hacen aviones, no se hacen tanques que cruce de Rusia y va hasta China. Eso no sabemos nada. Pero una cosa debe usted saber, somos el fundador del Estado de Israel. Un gobierno de nosotros, de Guatemala, en un concilio internacional de mi apellido García, de los gobiernos Garcías. Estos hombres, como un embajador de Palestina, y todas las naciones se juntaron y dijeron, vamos a hacer un Estado de Israel. Cuando Israel no era nada, no está confirmado ser una nación, le preguntaron al señor representante guatemalteco, como un gobernante, como un enviado para la nación de Israel, ¿acepta usted, señor, enviado por los guatemaltecos, que Israel sea una nación? Sí, señor. Yo, como un representante de Guatemala, como un español castellano de las Indias guatemaltecas, doy mi voto que Israel sea una nación. Es el regalo que nosotros le damos a Israel. Un regalo tan grande, que Israel sea un Estado nacional independiente a las naciones del mundo. Así que yo no estoy en contra de Israel. Simplemente, como un campesino, como un hombre humilde, que el Eterno nos da estas palabras, tenemos una simple humildad. Si yo llego a Israel, estas palabras no lo van a creer y van a decir que el Mesías no ha venido, que el que murió en el madero no es. Y es la tristeza de mi vocación sobre aquella nación, porque el Redentor de Israel, el Redentor del mundo y la redención de mi vida, ha venido, el hijo de José, el hijo de Miriam, el hijo de Abraham, el hijo de David, como Mateo lo escribe, con su vocación hebrea, como lo dice Pablo, a las 12 tribus de los hijos de Jacob. Yo envío esta carta, que el día de reposo sigue en pie, y el Mesías viviente en vida humana, el hijo de David, está con nosotros, murió y resucitó y ascendió en los cielos y se sentó en su trono. Así que tanto los judíos de Israel deben aceptar esta gracia, tanto la iglesia que se conoce en el mundo debe aceptar, y esa gracia es el día de reposo en pie, en marcha. Es la gracia que dice la Escritura. Y con esto voy a dejar este comentario, que el Eterno bendice a la nación de Israel, como se llama, y a las tribus, a las 12 tribus perdidas en las naciones, y a la iglesia en el mundo. Y nuestro deber nosotros es decir un comentario un poco, para traer las profecías finales. Bendición, que el Eterno bendiga a toda la humanidad.